En el video anterior mostramos cómo podemos utilizar PyTorch para implementar diferentes métodos de optimización basados en la actualización de los parámetros de nuestra red neuronal con base en un promedio ponderado exponencial del gradiente. Estos métodos fueron Stochastic Gradient Descent con Momentum, RMSProp y Adam, los cuales pudimos verificar convergen mucho más rápido al mínimo de la función de costo que Stochastic Gradient Descent en su versión más sencilla. En este video vamos a explicar los fundamentos matemáticos que sustentan la operación de estos algoritmos de optimización. Particularmente vamos a enfocarnos en Stochastic Gradient Descent con Momentum y con base en esto vamos a poder luego llevar estos conocimientos a los métodos de RMSProp y Adam. Entonces, continuamos. En la versión del algoritmo de descenso por gradientes o gradient descent que hemos venido utilizando, que encontramos en los frameworks de Deep Learning como Stochastic Gradient Descent, SGD, por ejemplo en PyTorch, hemos basado la actualización de nuestros parámetros con base en el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros, mediante la ecuación W, en este caso para los pesos sinápticos, va a ser igual a los valores actuales de W menos un learning rate o factor alfa multiplicado por el gradiente de la función de costo con respecto a dichos parámetros W. De igual forma, para el caso del bias, hemos hecho el valor actual del bias, del vector de biases, menos el learning rate por la derivada de la función de costo, J, con respecto a los biases. Esta es la forma más simple de actualizar nuestro gradiente y nos permite visualizar que vamos a movernos en el sentido contrario al gradiente, es decir, en el sentido contrario a la mayor razón de cambio para tratar de minimizar la función de costo con respecto a dichos parámetros. En este escenario vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, una W1 y W2, asumiendo que solamente tuviéramos dos pesos sinápticos y esta es nuestra función de costo. Lo que hacemos, por ejemplo, si nos encontramos en este punto, es dar un paso en el sentido de la mayor razón de cambio y de esta forma ir tratando de acercarnos al mínimo de la función de costo con pequeños pasos dependiendo del tamaño de este learning rate alfa. Sin embargo, vamos a pensar o vamos a imaginarnos que tenemos un escenario en donde tenemos un caso que, por ejemplo, esta función de costo vista desde arriba es un caso que está elongado. Vamos a pensar que se trata de una superficie, de un bowl, donde en una dimensión es muy delgada y en la otra dimensión está muy estirado, como si fuera una elipse, en forma de elipse más o menos. Si empezamos en este punto, es probable que la mayor razón de cambio, es decir, el gradiente, vaya en esta dirección. Entonces, tomando un paso, dependiendo de nuestro learning rate, tomando un paso en ese sentido, podríamos movernos de tal forma que lleguemos, vamos a decir, a este punto. Y nos movemos en ese sentido. Y así es nuestro primer paso. Luego damos otro punto. Luego damos otro paso. Y así nos vamos moviendo, efectivamente sí acercándonos al valor mínimo de la función que queremos minimizar, al valor mínimo de la función de costo, pero oscilando bastante, porque lo que está pasando es que el gradiente apunta en este sentido donde no necesariamente va en el sentido que minimiza la función de costo J. Lo que sucede en este caso es que puede ser que tardemos bastante en llegar al valor que minimiza nuestra función de costo. Es importante también recordar que esta es una sobresimplificación donde estamos asumiendo que solamente tenemos dos parámetros. En este caso estamos asumiendo que tenemos un parámetro en este sentido y otro parámetro en este sentido. Esto es lo que usualmente pasa en un espacio multidimensional donde lo que tenemos son millones de parámetros. Simplemente para poder visualizarlo, imaginamos que solamente dependemos de dos dimensiones. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de acelerar este proceso de optimización y no tardar tanto? Y como vimos en el video previo, para esto podemos utilizar algoritmos que en vez de tomar el gradiente en el punto en particular y avanzar en esa dirección, toman un promedio ponderado de los gradientes previos. ¿Qué significa esto? Podemos darnos cuenta que tenemos esta dimensión, que en este caso vamos a pensar que es un vector. Tenemos el vector que apunta en esta dimensión y tenemos también un vector que apunta en esta dimensión. Vemos que efectivamente esta dimensión vertical, es mayor y el gradiente por lo tanto va a ser mayor en ese sentido. Sin embargo, no es la dirección óptima que querríamos tomar para llegar más rápido a este punto donde está aquí el mínimo. Por ejemplo, algo que podríamos hacer si pensáramos que tomamos el promedio de las últimas iteraciones, el promedio de los últimos pasos, de los últimos gradientes para tomar el paso hacia el mínimo, veríamos que en general los gradientes que van en esta dirección vertical
van a casi cancelarse, porque por ejemplo, si pensamos en este vector de aquí, vamos a ver que el gradiente entonces apunta en esta dirección y otro gradiente en esta dirección. Entonces, estos gradientes verticales en este sentido van a cancelarse y resultaría que la forma de avanzar hacia este mínimo sería algo parecido a una función que vaya en este sentido. Así, así, así. Y que nos lleve más rápido hacia el mínimo al que queremos llegar. Notemos que efectivamente el gradient descent, stochastic gradient descent, el gradient descent normalito, nos va a llevar al mínimo. Esto dependiendo, ¿qué tan rápido? Dependiendo de este valor alfa. Sin embargo, vamos a llegar. No obstante, si utilizamos un promedio de estos valores de actualizaciones de gradientes, vamos a ver que podemos llegar más rápido. Y ese es el principio en el que se basan los métodos de stochastic gradient descent con momentum, RMS-Probe y Adam que vimos en el video previo. Y como pudimos ver, estos métodos convergen mucho más rápido al valor mínimo o al valor que minimiza la función de costo. Entonces vamos a estudiar por qué funcionan estos métodos. Vamos a ver cuál es la lógica o el principio matemático que nos permite que estos métodos lleguen más rápido a un valor que minimiza la función de costo. Pero en general, este es el principio. En vez de tomar el gradiente en el punto actual que nos encontramos de esta función de costo de muchas dimensiones, que depende de muchas variables W, parámetros y pesos sinápticos y biases, en vez de tomar el gradiente en un punto con respecto a estas variables y utilizarlo para actualizar nuestros parámetros, lo que vamos a hacer es tomar un promedio de los gradientes previos al punto en el que nos encontramos en el momento, llevándonos a efectivamente hacer este cancelamiento, esta cancelación en una dimensión e ir avanzando de forma más rápida. Entonces vamos a empezar con Stochastic Gradient Descent con Momentum. Vamos a suponer que estamos viendo desde arriba nuestra función, nuestro bowl de la función de costo. Y vamos a imaginar que estamos en este punto. Y aquí es básicamente, voy a repetir un poquito lo que acabamos de mencionar, pero lo que va a pasar, lo que va a suceder es que si nada más hacemos Stochastic Gradient Descent, muy probablemente vayamos avanzando de una forma. Efectivamente, vamos a ir minimizando el valor de la función de costo, pero vamos a oscilar mucho. O incluso puede ser algo diferente, puede ser que nos vamos acá y haya mayores oscilaciones. Realmente se trata de un espacio multidimensional y la forma en la que vamos a llegar va a depender de cada espacio, del learning rate y bueno, de cómo se inicializaron los parámetros. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es entonces tomar un promedio de los valores de los gradientes que cancelen esta dirección de cambio rápido en el eje vertical y vayan acumulando un poquito esta dirección. Para eso el promedio nos funciona muy bien. Podemos ver que las dimensiones verticales se van a ir cancelando. Entonces, para que vayamos avanzando de algo que sea más quizá de esta forma que estoy mostrando aquí en gris, convergiendo más rápido al mínimo. Esto lo que está haciendo es una aproximación que toma un promedio de los últimos valores de nuestros gradientes. Por ejemplo, vamos a pensar, si empezamos en este punto y vamos tomando los gradientes, y estos se van actualizando de esta forma, y decidimos que en vez de actualizar con el valor actual del gradiente, actualizamos con un promedio, vamos a decir que, recordemos que son muchísimas iteraciones, y en cada iteración que corresponde al número de elementos en el número de minibatches en un epoch por el número total de epochs, ese es nuestro número total de iteraciones, ese producto, lo que tendríamos es que van a haber miles de iteraciones y en cada iteración hay un proceso de actualización de gradientes. Podríamos decir, vamos a tomar los 50 valores, los gradientes de las 50 iteraciones previas y tratar de promediar esos 50 valores para que nos dé un valor que es mucho más suave en este sentido de gran razón de cambio. Y eso tiene mucho sentido porque vamos a tener que el valor, entonces los gradientes las actualizaciones, los pasos van a ser de esta forma, como hemos venido comentando. Sin embargo, recordemos, y este es el punto crítico que tenemos que entender por qué este no es un buen approach. ¿Por qué, por ejemplo, tomar simplemente un promedio de una ventana de los últimos 50 valores de gradientes, es decir, de los gradientes de las 50 últimas iteraciones, no es conveniente? Es porque nuestros parámetros W y B son, en el caso de W van a ser, y de B también, son valores multidimensionales. Por ejemplo, vamos a tener una W para la capa 1 y para cada capa vamos a tener una matriz de Ws que va a depender del número de neuronas de cada capa y el número de neuronas de la capa previa y el número de entradas. Entonces vamos a tener muchísimos parámetros. No solamente tenemos como en este ejemplo que tenemos nada más una W en este sentido y una W en vertical. Esto es nada más para visualizar el problema. En el caso real vamos a tener millones de parámetros. Entonces, si queremos guardar los últimos 50, por decir algo,
gradientes de cada una de estas Ws, estamos hablando de que tendríamos que almacenar millones de parámetros. Por lo tanto, esto no es viable y entonces lo que tenemos que hacer es una aproximación mediante un promedio ponderado exponencial que, valga la redundancia, aproxima el promedio de una ventana de valores de W. Eso es lo que vamos a hacer, sin necesidad de tener que guardar todos estos parámetros, solamente llevar un valor para cada parámetro W, como haríamos en una actualización normal del gradiente. Para esto lo que vamos a hacer, como mencioné, es este promedio ponderado exponencial, el cual voy a explicar a continuación. Todos estos métodos se basan en este principio. En el caso particular de Stochastic Gradient Descent con Momentum y Momentum, es la aplicación básica de un promedio ponderado exponencial. ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a hacer un proceso donde vamos a iniciar una variable que vamos a llamarle b de w. Y en este caso voy a hablar como si w fuera un único valor, pero estamos hablando de que w es una matriz que contiene, o es la w de las matrices que contiene los parámetros para cada capa. ¿Sí? Estamos hablando de que esto es multidimensional. Multidimensional. Pero simplemente vamos a manejarla como si fuera una sola variable por simplicidad. Pero es una matriz. Vamos a pensar en ella como una simple matriz. Vamos a inicializar BW de la iteración 0 en 0. Y en cada iteración, lo que vamos a hacer es calcular una BW. Vamos a decir, para la iteración 1, vamos a calcular un valor beta, que ahora vamos a ver qué es beta. Beta es un valor que oscila entre 0 y 1. Y esto lo multiplicamos por el valor previo de esta variable b de w de 0 y le vamos a sumar. Esto lo que nos indica es, vamos a tomar el valor de la variable bw1, la vamos a multiplicar por esta beta va a ser una constante entre 0 y 1, y luego vamos a sumarle, este dw1 es la notación que hemos venido manejando, dw1 va a ser igual al gradiente de la función de costo con respecto a w, donde este 1 lo que nos indica es la iteración. No nos está indicando, no nos confundamos con pensando que nos indica W de la capa 1 o W, el elemento 1 de W. Nos indica la iteración 1. Y estamos asumiendo que aquí están todos los pesos sinápticos. ¿Vale? Entonces, vamos a actualizar en la primera iteración de esta forma. En la segunda iteración actualizaríamos B de W2 de la misma manera, donde multiplicamos beta por B de W previa, en este caso va a ser B de W1, más 1 menos este parámetro beta, o hiperparámetro beta debo decir, por B de W2, donde en general el valor B de W de la iteración T va a estar dado por beta por el valor B de W de la iteración T menos 1, más 1 menos este hiperparámetro beta por el gradiente de la función de costo con respecto a la iteración actual. Y esta es la forma en la que implementamos un promedio ponderado, donde este valor PDW de la iteración T lo que nos representa es este promedio ponderado para la iteración T de los valores previos de W. Y el valor más común de beta para esta implementación es 0.9. Después lo que vamos a hacer es, ya de acuerdo al algoritmo para actualizar nuestros valores W, vamos a actualizar W como el valor actual de W menos nuestro learning rate alfa por B de W. El valor actual para la iteración o B de W, podemos ponerle aquí el B de W de T. De la misma forma llevaríamos un promedio ponderado para las biases, donde de nueva cuenta vamos a actualizar nuestros biases como el valor actual menos alfa por B de B. Veamos que la única diferencia es que en vez de utilizar el gradiente de la iteración actual, lo que estamos haciendo es utilizar este promedio ponderado del gradiente de la iteración actual. Lo que voy a mostrar ahorita es por qué esto funciona. Y también vamos a mostrar cómo quedaría nuestro loop finalmente. Vamos a asumir que tenemos un valor de, efectivamente, vamos a decir que nuestra beta es igual a 0.9, que mencionábamos es el valor más común para beta. Empezaríamos con B de 0 de la primera iteración, inicializado en 0. Luego empezaríamos con B de 1, como dijimos que es beta, en este caso beta es 0.9. Recordemos que la fórmula, es más, la voy a copiar aquí. Entonces tenemos que es 0.9 por B de, aquí recuerden que es de T menos 1. Entonces tenemos que es B de
de t-1, en este caso sería W0, más, recordemos 1 menos beta, en este caso sería 0.1 por dW1, el gradiente actual. Luego si calculamos b de W2 va a ser igual a 0.9 por el valor previo de esta variable. Aquí sería b de W1 más 0.1 que multiplica al gradiente. Ahora demos cuenta que este es el gradiente normal, no es BD, es nada más el gradiente en el gradiente de la iteración actual. Y así continuamos. Y vamos a decir que llegamos al valor B de W98. Vamos a decir que estamos hablando de 100 valores, 100 iteraciones nada más. Entonces vamos a llegar a 0.9 beta por B de W97 más 0.1 por el gradiente de esta iteración actual. Luego tendríamos B de W99. Y finalmente llegamos a la última iteración, que es nada más para nuestro ejemplo. La iteración en 100 va a ser... Y ahora, si tomamos este valor de acá, si tomamos este valor y sustituimos esta ecuación, sustituimos los valores del valor previo, en este caso, este valor de aquí, lo sustituimos por la ecuación previa, tenemos que... Vamos a copiar esto. Tenemos esta ecuación y ahora lo que hacemos es... En otro color voy a marcar acá, voy a tomar... Vamos a sustituir esta parte por esta ecuación de aquí. Para hacerlo más visible, lo que voy a hacer es cambiar el orden. Voy a poner entonces B de W100 es igual, voy a tomar esta parte primero, 0.1 que multiplica al gradiente de este mismo 100, más, y aquí tenemos 0.9 que multiplica a B de W99, pero B de W99 está dado por esta ecuación aquí. Entonces voy a copiar esta ecuación, pero bueno, no la voy a copiar, voy a escribirlo otra vez. Voy a copiar aquí, voy a escribir primero esta parte, lo que quiero es dejar los gradientes primero. Entonces voy a hacer por 0.1 que multiplica el gradiente 99, más 0.9 que multiplica a B de W98. Esto de aquí vamos a pasarlo. Es más, déjenme pasarme para acá para tener más espacio. Voy a llevarme a B de W de 100 va a estar dado por 0.1 de W100 más, vemos aquí en esta parte, vamos que tenemos 0.9 por 0.1 de DW99, entonces voy a dejar 0.1 por 0.9 de DW99 más, notemos aquí que tendríamos 0.9 al cuadrado por BDW98. Y ahora, notemos que estamos en términos de los gradientes, estamos hablando en términos de los gradientes solamente, excepto por este término de aquí. De nueva cuenta, vamos a sustituir esta parte por esta ecuación. Voy a hacer la sustitución una vez más y de ahí nada más vamos a mostrar cómo quedaría el término expandido. Entonces tendríamos que 0.1, tendríamos esta misma expresión, pero ahora multiplicada por esta parte de acá, de esta ecuación, que quedaría de esta forma, y de nueva cuenta tenemos que 0.1 por DW100 más 0.1 por 0.9 DW99 más, y aquí vamos a ver, de nueva cuenta vamos a escribir primero esta parte de acá, entonces tendríamos 0.1 por 0.9 al cuadrado por el gradiente de la iteración 98 más 0.9 al cuadrado, bueno, más bien quedaría 0.9 por 0.9 elevado al cuadrado por 0.9, entonces aquí tendríamos 0.9 al cubo por esta variable b de w de la iteración 97. Y si continuamos expandiendo, vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a una expresión siguiente que sería 100 más 0.1 por 0.9 por el gradiente de la iteración previa más 0.1 por 0.9 al cuadrado por el gradiente de la iteración 98 o el gradiente que calculamos en la iteración 98. Si hacemos la sustitución de BDW97
por el correspondiente de esta serie de ecuaciones, tendríamos y podríamos escribir, comprobar que nos va a quedar 0.1 por 0.9 al cubo por el gradiente obtenido en la iteración 97 más, y si siguiéramos repitiendo este proceso de sustitución y expansión, veríamos que el siguiente valor sería 0.1 por 0.9 a la cuarta potencia por el gradiente de la iteración 96, y así continuaríamos expandiendo términos hasta que lleguemos a un término donde tenemos aquí dw de la iteración 0, que sería un valor de 0, y ahí terminamos esta serie. Y lo que nos vamos a dar cuenta que esto efectivamente es un promedio ponderado de los valores correspondientes al gradiente en la última iteración. De hecho, nos podemos dar cuenta que esta es una sumatoria que tiene la forma, si quisiéramos expresar esto, los coeficientes aquí, estos coeficientes, podríamos verificar que estos coeficientes efectivamente, si los sumamos todos, van a darnos un valor de 1, mostrando que se trata de un promedio ponderado de los gradientes de todas las iteraciones previas. De hecho, podríamos expandir esto y si solamente sumamos los gradientes, digo, esto es aparte y no lo tienen que hacer, pero si quieren confirmar que estos coeficientes realmente suman 1 y se trata de un promedio ponderado, podemos mostrar que se trata de la sumatoria de un valor que en este caso va a ser R, en este caso R es 0.9 elevado a la potencia I. Todos estos valores multiplicados por 0.1, donde i va desde 0 hasta n, ¿no? En este caso vamos a decir que n se trata de 99, con 100 coeficientes. Y esto podemos demostrar que efectivamente esta suma converge a 1. Curiosamente tengo un video de inducción matemática donde demuestro precisamente cómo se obtiene la sumatoria de esta fórmula y podrían encontrar que, y pueden utilizarla para comprobar que esta sumatoria multiplicada por 0.1 llega a 1 utilizando un valor de R de 0.9. Pero bueno, no lo vamos a hacer, lo dejo aquí la liga a ese video. Viendo la forma, el patrón que llevan los coeficientes de esta expresión, vemos que el valor actual para la actualización que vamos a realizar en la iteración 100, el valor del gradiente en la iteración 100 es multiplicado por 0.1 y exponencialmente los gradientes de las iteraciones previas van siendo tomados en cuenta un poquito menos. 0.9 para el anterior, 0.9 al cuadrado para el anterior, para la iteración 98 y así sucesivamente. De tal forma que si quisiéramos graficarlo, vamos a ver que tenemos que en el caso de la última iteración, si esta es la iteración T, el valor que tenemos acá está siendo multiplicado por un valor que corresponde a 0.1. Vamos a decir que este es dw100 y se multiplica por este valor que corresponde a 0.1. Aquí vamos a decir que es 0.1. Luego el valor que tenemos acá en la iteración, vamos a decir dw99. Este valor está multiplicado por un valor que es 0.9 por 0.1. Cualquier valor que tengamos acá, este va a estar multiplicado por un valor que decae exponencialmente de esta forma. No digo que los valores de los gradientes se comporten de esta forma, simplemente es para tener idea de qué es lo que está pasando. Y esto corresponde a tener un promedio ponderado. En este caso sería una aproximación de un promedio de los últimos 10 gradientes. Eso es lo que está pasando. Y esto lo que nos está permitiendo es que las actualizaciones sean un poco más suaves en este sentido de mayor razón de cambio del gradiente, de tal forma que avancemos más en este sentido que nos lleva más rápido a este mínimo. Eso es lo que nos permite hacer este promedio ponderado. Si quieren saber más o menos a cuántos gradientes corresponde este promedio, hay una forma muy heurística de calcularlo, donde lo que decimos es que 1 sobre este valor, 1 sobre, que sería el equivalente de 1 menos beta, esto nos da un aproximado del número de elementos que estamos tomando en el promedio ponderado. Sí, entonces en este caso sería aproximadamente 10 gradientes los que estamos utilizando para calcular el promedio, ¿no? Es una aproximación, ya que está basada en esta fórmula de promedio ponderado, pero más o menos es la equivalencia, sin necesidad de guardar una ventana de los últimos 10 gradientes, porque recordemos, esto sería muy costoso, ya que tenemos que guardar 10 valores adicionales para cada uno de los millones de parámetros que tenemos en nuestro modelo, lo cual sería demasiado espacio, demasiada memoria. Y ya, finalmente, si queremos implementar esto en código, lo que tendríamos es que vamos a llamar a esta variable dw, como hemos venido haciendo, la inicializamos con 0, y aquí lo que haríamos es nuestro for.
que nosotros sabemos que hacemos un for por cada epoch y luego hacemos para cada mini batch, pero recordemos que el producto del número de epochs por el número total de mini batches que hay en cada epoch nos da el número de iteraciones, entonces podemos decir for t in range, y aquí ponemos cualquier número, ¿no? Iteraciones, iterations, solo por poner algo. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular de la manera que hemos venido haciendo, vamos a decir compute gradient, compute dw y db. Ya que tenemos calculados estos gradientes para esta iteración en particular, lo que vamos a hacer es actualizar bdw igual a beta por el valor actual de esta variable, bdw, más 1 menos beta por dw. De igual forma, calculamos bdb, donde va a ser igual a beta por bdb más 1 menos beta por el valor actual del gradiente con respecto a b. Y después lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestros parámetros, donde vamos a decir w va a ser igual a, vamos a decir, al valor actual de w menos alfa. Es más, vamos a llamarle alfa para que se vea más como si fuera código. Alfa por b de w, y b es igual a b menos alfa por el valor de... Y esto lo que nos está haciendo es este efecto de promedio ponderado, donde si tenemos un valor de beta igual a 0.9, va a corresponder a una equivalencia de estar promediando los últimos 10 valores de los gradientes. Si por ejemplo tuviéramos, vamos a decir, que beta fuera igual a 0.95, el número de valores aproximado que estaría promediando sería 1 entre 0.95, sería igual a 1 entre la diferencia de 1 y 0.95, sería 0.05, y este sería el total de valores. Y esta es la forma en la que si quisiéramos implementar Stochastic Gradient Descent con Momentum, lo haríamos. Como hemos visto, PyTorch nos permite hacer esto, como vimos en el video previo, simplemente especificando el valor de beta en Stochastic Gradient Descent. Utilizamos casi siempre el valor de 0.9 y es un hiperparámetro que usualmente funciona bien con este valor. Por default, este valor estaría en 0 y entonces tenerlo en 0 equivaldría a que aquí estaríamos, esto sería igual a 0 y aquí tendríamos 1 menos 0 y sería simplemente el gradiente con respecto a w. Por lo tanto, b de w sería igual a dw y la actualización aquí sería exactamente como la hemos venido manejando, w igual a w menos el learning rate por el gradiente de la función de costo con respecto a w. En este video hemos explicado el fundamento matemático de Stochastic Gradient Descent con Momentum. Con estas bases, ahora vamos a explicar en los siguientes videos RMS Prop y Adam. Vamos a continuar.